Consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha. Traducción de la nota editorial a la edición en inglés por JCK Publishing, una división de JCK Inc. Las enseñanzas de Ramtha constituyen un sistema metafísico de pensamiento único en su género. Para captar plenamente el significado de su contenido y el impacto que éste tiene, se necesita un examen y una reflexión cuidadosos. Decimos que las enseñanzas de Ramtha son metafísicas por naturaleza, ya que abordan interrogantes fundamentales acerca de la existencia y la persona humana, nuestro destino y nuestros orígenes, la naturaleza del bien y del mal, el alma, la vida y la muerte, el mundo y nuestra relación con los demás. El formato en el cual se transmiten las enseñanzas es inherente al mensaje mismo. Las enseñanzas no son simplemente una disertación intelectual sobre materias específicas o un mero análisis intelectual de las mismas. Tampoco son una forma de verdad revelada que requiere de la lealtad ciega de la fe. Las enseñanzas de Ramtha no son una nueva religión ni la piedra fundamental de una nueva iglesia. Son un sistema de pensamiento que contiene los elementos y mecanismos que permiten al individuo aplicar la filosofía de Ramtha y experimentar y verificar su contenido por sí mismo. En otras palabras, este singular aspecto de las enseñanzas permite que la filosofía o los conceptos de la realidad se experimenten como sabiduría sobre la naturaleza de la realidad. Esta cualidad particular del sistema de pensamiento de Ramtha se asemeja a las iniciaciones en el conocimiento sagrado que practicaban las antiguas escuelas de misterio de Grecia, Egipto y Medio Oriente, así como las antiguas escuelas gnósticas de Europa y Medio Oriente. Es importante observar que esta característica distingue a las enseñanzas de Ramtha de las escuelas filosóficas tradicionales del mundo occidental. En la tradición occidental, el entendimiento del conocimiento objetivo y la verdad se basa en una hipótesis acerca de la persona y la naturaleza de la realidad. El método científico limita el alcance del conocimiento a los fenómenos que pueden ser observados y comprobados a través de los sentidos del cuerpo físico. Cualquier cosa fuera de ese ámbito se atribuye al reino del mito y del folclore. En otras palabras, la naturaleza de la realidad y el ser humano no son más que su naturaleza física y material. El psicoanálisis y el perfil de la psiquis desarrollados por Sigmund Freud son un ejemplo muy claro de esta tendencia. En el sistema de pensamiento de Ramtha, el cuerpo físico y el mundo material son solo un aspecto del mundo real. De hecho, son solo el producto y el efecto del mundo real constituido por la conciencia y la energía. La mejor manera de describir a la persona es como conciencia y energía que crean la naturaleza de la realidad. El mundo físico es solo uno de los 7 niveles de expresión de la conciencia y la energía. Para explicar su noción de conciencia y energía, Ramtha utiliza el concepto del observador de la teoría cuántica. Asimismo, para describir a la persona desde el punto de vista de conciencia y energía, usa el concepto de Dios como creador y soberano. Muchos sectores de la sociedad de hoy desestiman de inmediato las enseñanzas de Ramtha debido al modo extremadamente inusual en el que son transmitidas. Lamentablemente,
Juzgar un mensaje basándose en la forma en que se presenta más que en su contenido es una reacción muy común. El marketing, las comunicaciones y las técnicas de promoción, venta y publicidad son un perfecto ejemplo de esto. La manera inusual en que Ramtha comunica sus enseñanzas no es de ningún modo arbitraria ni superficial, y él ha señalado explícitamente las razones de tal formato. Ha explicado que para entender su mensaje es muy importante tomar conciencia de los paradigmas de pensamiento, de la raíz de las ideas preconcebidas, los prejuicios inconscientes y los moldes dentro de los cuales percibimos y evaluamos normalmente la realidad. A menudo, las técnicas de enseñanza de Ramtha buscan desafiar al individuo, a la vez que le ofrecen las herramientas para tomar conciencia de esas ideas preconcebidas que conforman y determinan las fronteras dentro de las cuales percibimos la realidad normalmente. El propósito de esto es obtener como resultado la posibilidad de que surja una perspectiva mental más amplia, lo que permitiría que experimentáramos la realidad de una manera más ilimitada, consciente, extraordinaria y con mayor significado, así como brindarnos un espectro más amplio de potencialidad para nuestra experiencia que el que teníamos previamente. Uno de los aspectos más controvertidos de las enseñanzas de Ramtha es la forma que escoge para entregar su mensaje. Al presentar su filosofía como fruto de su propia verdad y experiencia personal, Ramtha deja en claro que él mismo es la personificación de su filosofía, la representación y la manifestación vivientes de su pensamiento. En este sentido, él dice que es un ser inmortal, conciencia y energía, y que una vez, hace 35.000 años, vivió como un ser humano en el desaparecido continente de Lemuria. Explica que en esa vida abordó los interrogantes de la existencia humana y el significado de la vida, y que a través de su propia observación, reflexión y contemplación, alcanzó la iluminación y conquistó al mundo físico y la muerte. Se dio cuenta de que existía una manera de llevarse su cuerpo con él a un nivel mental en el que su verdadera esencia, como conciencia y energía, podía permanecer totalmente consciente y ser completamente libre e ilimitada para experimentar todos y cada uno de los aspectos de la creación y continuar haciendo conocido lo desconocido. Él se refiere a este proceso como su ascensión. El hecho de que ya no esté limitado por su cuerpo físico permite a su conciencia y energía interactuar de otras formas con el mundo físico. A menudo se refiere a sí mismo como el viento que empuja las nubes, por ejemplo, o como la mañana, o un extraño, o un mendigo en la calle que observa cómo van y vienen las civilizaciones, o cualquier otra cosa que la conciencia se atreva a imaginar. Ramtha comunica sus enseñanzas a través del fenómeno llamado canalización. De hecho, fue él quien hizo el término conocido. Usa el cuerpo de JC9 para canalizarse y enseñar su filosofía en persona. La diferencia entre un medium y un canal consiste en que el canal no es un intermediario entre la conciencia que llega a través de él y la audiencia. El canal no permanece en un estado alterado o transfigurado mientras canaliza. En vez de eso, abandona su cuerpo completamente y permite que la conciencia que viene a través de él
tenga total dominio sobre sus movimientos y funciones corporales. Cuando está siendo canalizado a través de JC Knight, Ramta es capaz de abrir sus ojos, caminar, comer y beber, reír, hablar, conversar y enseñar a sus estudiantes personalmente. JC es el único canal que él ha escogido y que utiliza para comunicar su mensaje. Al elegir a una mujer para canalizar su mensaje en vez de usar su propio cuerpo físico, Ramta está afirmando que Dios y lo divino no son solo una prerrogativa de los hombres, y que las mujeres son dignas expresiones de lo divino, capaces de ser genios y de ser Dios realizado. Asimismo, asevera que lo importante de su filosofía no es adorar al mensajero, o a una cara o a una imagen, lo que en el pasado causó el colapso de muchos esfuerzos dirigidos hacia la iluminación, sino escuchar el mensaje mismo. También está afirmando que la verdadera esencia del ser humano no se limita al cuerpo físico o a un género específico. Es por eso que el fenómeno de la canalización tiene cabida dentro del marco de su sistema de pensamiento. En otras palabras, la canalización, tal y como sucede en la persona de JC, solo es posible si las enseñanzas de Ramta son verdad. Así, la veracidad de este fenómeno determina la verdad del mensaje de Ramta. Esta consideración cobra importancia debido a que el avance de la ciencia ha desarrollado pruebas y equipos que pueden escrutar este fenómeno y estudiarlo desde los puntos de vista psicológico, neurológico y fisiológico. Hoy en día, existen técnicas científicas que permiten estudiar el fenómeno de la canalización a través de JC y excluir la posibilidad de fraude. Concretamente, estos estudios científicos se realizaron en 1996, cuando un distinguido equipo de 2 expertos, que comprendía científicos, psicólogos, sociólogos y expertos religiosos conocidos mundialmente, estudiaron a JC antes, durante y después de canalizar a Ramta. Después de llevar a cabo los estudios de investigación científica, en los que usaron la última tecnología y equipos disponibles, concluyeron que las lecturas tomadas de las respuestas del sistema nervioso autónomo de JC eran tan drásticas que cualquier posibilidad de fraude, consciente, esquizofrenia o desorden de personalidad múltiple quedaba categóricamente rechazada. Ramta se esmera mucho para que toda su audiencia vaya comprendiendo un mismo ritmo. Insiste continuamente en la importancia de que los estudiantes articulen cada parte de la enseñanza explicándosela el uno al otro. Esto asegura que toda la audiencia capte la enseñanza y le permite a Ramta abordar de manera más poderosa el trasfondo particular y nivel de comprensión de la gente que lo está escuchando. Algunas veces lleva a la audiencia a una profunda contemplación filosófica de un tema en concreto, y otras usa la dramatización para darle poder a su mensaje. Una vez explicados los aspectos filosóficos de la enseñanza, Ramta inicia al estudiante en ese conocimiento para que pueda convertirse en experiencia personal y sabiduría. Estas iniciaciones están constituidas por diversas disciplinas que él ha diseñado, en las que el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse al conocimiento. En esto, Ramta es diferente a otros profesores. Adquiere el papel de un maestro profesor y un hierofante, un profesor que tiene el poder de manifestar lo que dice y lo que se propone. Esto es un aspecto importante de las enseñanzas, que las asemeja al movimiento gnóstico y filosófico y a las antiguas escuelas de misterio.
Sin embargo, un examen detallado del sistema de pensamiento de Ramtha muestra claras diferencias en cuanto a forma y contenido respecto de lo que se conoce tradicionalmente como el gnosticismo y la filosofía de las escuelas de misterio. El propio Ramtha no se refiere a su sistema de pensamiento en sus términos, sino que lo llama la escuela de iluminación de Ramtha, la escuela de sabiduría antigua dedicada a la gran obra. Esta consiste en la aplicación práctica de las enseñanzas de Ramtha, en la cual las personas tienen la oportunidad de conocerse a sí mismas e iluminarse. Después de estas consideraciones, el lector debe ser consciente de que las enseñanzas de Ramtha, en forma escrita, capturan solo una parte de su exposición, ya que carecen del elemento dinámico que las acompaña, la inflexión de la voz, las enseñanzas sin palabras y su aplicación a la práctica. Ramtha redefine el lenguaje que utiliza para enseñar acuñando palabras nuevas. El significado de estas nuevas palabras queda claro dentro del contexto de cada enseñanza, las que a su vez se aclaran gracias al uso de palabras tan inusuales. Hemos elaborado un glosario de términos y conceptos que Ramtha utiliza eficazmente para facilitar la interpretación correcta de sus enseñanzas. Asimismo, hemos proporcionado un índice conceptual detallado para permitir que el lector busque referencias sobre temas específicos de interés cubiertos en este libro, y para animar al estudio y a la investigación de este material. Es importante que el lector tome esto en cuenta cuando lea las enseñanzas de Ramtha, dado que en algunas instancias podría parecer, a primera vista, que su uso del inglés es más bien arcaico o tosco. Ramtha es muy cuidadoso y abarcador al presentar su pensamiento. Todo lo que hace, cada término que utiliza, tiene un significado y un propósito específicos. Representa y es consecuente con la totalidad de su mensaje. Al preparar las enseñanzas de Ramtha para su publicación en forma impresa, se ha puesto especial atención en presentarlas en la medida de lo posible en el mismo contexto y forma que fueron transmitidas. Para evitar la alteración de las enseñanzas, se ha tenido mucho cuidado en no sacarlas de contexto ni usar un sistema de puntuación que pudiera cambiar el significado. Sin embargo, somos conscientes de que el elemento humano de percepción y de comprensión limitadas es inevitable. El único modo de asegurarse de que el mensaje sea transmitido y recibido en su belleza y originalidad prístina es cuando el lector lo adopta como un paradigma verdadero. De esta forma da los frutos de verdad y sabiduría que promete. El contenido de este libro está basado en Ramtha Dialogues, una serie de grabaciones magnéticas de Ramtha en audiencia con sus estudiantes, registradas en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos con permiso de Jay-Z. La bibliografía de este libro contiene una lista de las audiencias originales de Ramtha, utilizadas en los capítulos de esta obra. Las enseñanzas de Ramtha abarcan una gran cantidad de temas. Sin embargo, todos ellos sirven para exponer los conceptos fundamentales de su propio sistema de pensamiento. En repetidas ocasiones, Ramtha ha recalcado que la totalidad de su mensaje podría expresarse con la frase «Tú eres Dios». Pero, ¿cómo hemos de interpretar esta afirmación? Probablemente haya tantas definiciones de la palabra Dios como personas en la tierra. A fin de comprender correctamente las enseñanzas de Ramtha, es crucial que tomemos conciencia, a la vez, de nuestro propio concepto de Dios
y de su contraste con la explicación y definición de Ramta acerca de Dios y de la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su destino? Para abordar estos interrogantes, Ramta comienza con el concepto del vacío. El vacío es la fuente de la cual surgió todo lo que existe. Ramta describe al vacío como una inmensa nada materialmente, pero todas las cosas potencialmente. En el vacío no hay nada, ni movimiento ni acción. Muchas aproximaciones filosóficas al interrogante de Dios, incluyendo las teologías de las religiones monoteístas, han concebido a Dios como un ser omnisapiente, infinito, absoluto, trascendente e inmutable. En el sistema de Ramta, los atributos de absoluto, infinito e inmutable son características del vacío. El vacío es autónomo, autosuficiente, está en un estado de reposo y de ausencia de necesidad. Aunque el vacío sea como una vastedad que lo contiene todo, en su estado original no posee conocimiento de sí mismo, ya que el conocimiento es una acción. El concepto de Dios como creador, la primera causa o el motor inmóvil que encontramos en la filosofía de Aristóteles y en la teología de Tomás de Aquino, es descrito por Ramta en función del vacío contemplándose y conociéndose a sí mismo. Este acto de contemplación representa un movimiento único en el vacío, el cual originó un punto de conciencia y saber de sí mismo. A este punto de conciencia se le llama punto cero, el observador, la conciencia primaria, conciencia y energía y Dios. Punto cero lleva en sí la intención primordial de experimentar y hacer conocido aquello que es desconocido y que se encuentra en un estado de potencialidad dentro de la vastedad del vacío. Esta es la base para la evolución. El vacío contemplándose a sí mismo es la fuente y origen de la persona. La afirmación de Ramta, tú eres Dios, habla de la persona como el observador, la encarnación de punto cero y conciencia y energía creativas. Para cumplir con su naturaleza de evolucionar y hacer conocido lo desconocido, punto cero imitó el acto de contemplación del vacío. Al hacer esto, punto cero creó un punto de conciencia referencial que funcionó como un espejo a través del cual pudo tener conciencia de sí mismo. Ramta se refiere a esta conciencia de reflejo como la conciencia secundaria. Punto cero descansa en el regazo del vacío y no tiene límites en cuanto a lo que puede saber. El reflejo entre punto cero y la conciencia de reflejo genera un medio ambiente, un plano tangible de existencia en el tiempo y en el espacio. El espíritu es el aspecto dinámico de punto cero. Es la voluntad o la intención que desea saber y experimentar lo desconocido. La exploración de los potenciales del vacío, llevada a cabo por punto cero y la conciencia de reflejo, generó 7 niveles de conciencia y, en consecuencia, 7 niveles de espacio y tiempo o frecuencia. Este viaje y acto de creación, bajando por 7 niveles de conciencia y energía, se llama el viaje de la involución. La travesía de regreso a Dios y al vacío se llama el viaje de la evolución. El alma es diferente del espíritu. Ramta se refiere al alma como el libro de la vida.
el alma es quien registra todas las experiencias y la sabiduría que se han obtenido en el viaje de la involución y la evolución. El conflicto del ser humano se expresa en función del olvido, la amnesia y la ignorancia de sus orígenes y de su destino. El viajero, o la conciencia de reflejo, se identificó tanto con el plano de existencia más denso y más lento que olvidó su propia inmortalidad y divinidad. El ser humano se ha convertido en un extraño para sí mismo, para el Dios que vive dentro de nosotros y que es nosotros, y ha buscado ayuda, sentido y redención en una causa externa. Al hacer esto, la humanidad niega su propia divinidad y excluye cualquier posibilidad de liberarse de su condición actual. Es importante observar que en el sistema de pensamiento de Ramtha, el mundo material, el plano de existencia más denso y el cuerpo físico jamás son considerados como indeseables, perversos o esencialmente malos. La interpretación dualista de la realidad que encontramos típicamente en las tradiciones gnósticas, que recalca la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el pecado y la virtud, está básicamente excluida del sistema de pensamiento de Ramtha. Lo que se vuelve una situación indeseable es permanecer en un estado de ignorancia y negación de nuestra naturaleza y destino verdaderos. Es absurdo discutir por nuestras limitaciones cuando somos nosotros, como conciencia y energía, quienes las hemos creado. El sendero hacia la iluminación es el viaje de la evolución de regreso a punto cero. Al llevar a cabo esta tarea, la persona cumple el mandato de hacer conocido lo desconocido y entregar al vacío su experiencia para que se convierta en sabiduría eterna. Todas las disciplinas de la gran obra diseñadas por Ramtha y que él utiliza para iniciar a sus estudiantes en las enseñanzas siguen el modelo y en cierto sentido lo imitan del proceso de contemplarse a sí mismo experimentado por el vacío, el cual dio origen a conciencia y energía, las que a su vez crean la naturaleza de la realidad. En conclusión, los 4 pilares de la filosofía de Ramtha son: el concepto del vacío, conciencia y energía crean 7 niveles de realidad, la afirmación tú eres Dios y el mandato de hacer conocido lo desconocido. En las tradiciones antiguas pueden encontrarse numerosos indicios del pensamiento de Ramtha, aunque en la mayoría de los casos todo lo que queda son débiles ecos que apenas han sobrevivido el paso del tiempo y la pérdida de un contexto apropiado para su interpretación. Algunas de estas tradiciones son las filosofías de los antiguos egipcios y el faraón Akenatón, la descripción de Buda de sí mismo como el que está despierto, el entendimiento de Sócrates acerca de la virtud y la inmortalidad del alma, el concepto de las formas universales de Platón, la vida y las enseñanzas de Yeshua ben Yosef, las obras del apóstol Santo Tomás, el himno de la perla, el himno al Verbo Divino en el Evangelio según San Juan, Apolonio de Tiana, Orígenes, Mani, los cátaros y los albigenses, Francisco de Asís, los místicos judíos y cristianos, el dibujo de San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo, donde la cumbre se ubica en la parte superior de la cabeza del cuerpo humano, las obras de arte de diversos artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci,
los escritos y las experiencias místicas de Teresa de Ávila, las obras de Fray Luis de León, los humanistas del movimiento renacentista en Europa, los Rosacruces y los maestros del lejano Oriente, entre otros. Las enseñanzas de Ramtha nos ofrecen una perspectiva única desde la cual contemplar el misterio de la vida. Nos brindan un marco en el que los interrogantes de la filosofía, la ciencia y la religión no han respondido. Encuentran un nuevo significado. Estas enseñanzas pueden llevar el alcance de la experiencia humana mucho más allá de los límites que, hasta el día de hoy, han establecido la ciencia y las diversas religiones del mundo. El sistema de pensamiento de Ramtha no es ni una religión ni una interpretación filosófica de la realidad. Es la verdad que se obtuvo y se comprobó a través de la experiencia de un miembro de la raza humana. En este sentido, es el conocimiento de Ramtha, la ciencia de Ramtha. Y ahora que el sendero ha sido transitado, las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen explorarlo y realizar su propio camino hacia lo desconocido. Fin.